Buenos días, tomen asiento. Bienvenidos. Continuamos con la serie La Iglesia según Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a compartir un tema que tiene que ver con una iglesia sin fronteras. Una iglesia sin fronteras es una iglesia que va más allá de una mentalidad cerrada, una realidad casi sectaria en el que el judaísmo vivía en el primer siglo. Antes de empezar la expansión del evangelio a través de la obra misionera de Pablo, solamente se habían enfocado en que la predicación se llevara a cabo en Jerusalén. Pero ya el Señor había planteado la estrategia de la expansión de la iglesia. Y eso lo vemos en Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, cuando nos dice el texto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vemos ahí la división de la iglesia de manera natural. Hechos 1 al 7, la predicación del evangelio se lleva en Jerusalén, pero luego vemos que hay una persecución a la iglesia y empieza en el capítulo 8 hasta el versículo 12, donde la iglesia empieza a salir huyendo de esta persecución, y en esa salida iban predicando el evangelio, y de esta manera se empieza la predicación del evangelio en Judea y en Samaria. Pero en el capítulo 13 empieza a dar un cambio la vida de la iglesia y empieza a cumplirse el plan, la promesa que se le dio a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos entonces que ahora empieza la predicación del evangelio a través del primer viaje misionero hasta lo último de la tierra, que empieza en el capítulo 13 y sigue hasta el día de hoy. El capítulo 28 no es el fin del libro, es realmente el inicio de lo que estos 2000 años la iglesia ha seguido llevando y predicando el evangelio hasta lo último de la tierra. Hay grandes campos blancos todavía, hay lugares aún en la ciudad de Lima. ¿Cuánto por ciento de los 12 millones aproximadamente son creyentes? ¿Un 2, un 3, un 5%? ¿Qué es eso en comparación de los 95% de gente que están cercanos a nosotros y no conocen a Cristo, no conocen el evangelio? ¿De quién es la responsabilidad? El plan ha sido diseñado por Cristo, por Dios, para la iglesia. Y vamos a compartir entonces este tema, una iglesia sin fronteras. Una iglesia sin fronteras, en primer lugar, se enfoca en el diseño del plan maestro. Se enfoca en el diseño del plan maestro, y vamos a Hechos, el capítulo 13, los versículos 1 al 3 que acaba de leerse. Hechos 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado, junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos entonces que aquí hay un cambio. Empieza el primer viaje misionero, en el cual estaban en la iglesia de Antioquía. Ya no están en la iglesia en Jerusalén, ahora están en Antioquía, una ciudad allí en el cual mayoritariamente los miembros de la iglesia y los líderes de la iglesia eran gentiles, no eran judíos. Vemos ahí, por ejemplo, que estaba, dice Simón, al que se le llamaba Níger. Este era un nigeriano, era un africano, y así por el estilo vamos viendo que había un conjunto de personas de diferentes nacionalidades, pero ya Dios, para cumplir su propósito, se había manifestado, por ejemplo, con la tradición metida del judaísmo en la mente de Pedro.
Pedro, en Hechos, en el capítulo 10, tiene una experiencia realmente sobrenatural que rompe el esquema del tradicionalismo, del judaísmo en la vida de Pedro, en el cual se le pide que entre a la casa de un gentil. Para un judío esto era grave, esto era una ofensa, porque ellos no podían entrar a la casa de un gentil y menos comer las comidas de los gentiles. Realmente esto fue un tema que rompió el esquema y vemos de esta manera cómo Pedro pudo ver de una manera sobrenatural cómo el Espíritu Santo también había caído sobre este militar y toda su familia o toda su casa, habiéndose convertido a Cristo. Esto fue el inicio de este gran cambio. Y ahora estamos aquí en el capítulo 13 hasta el capítulo 28, que empieza la predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y vemos entonces tres características aquí fundamental en una iglesia sin fronteras. En primer lugar, una de las características enfocados en este libro, vemos a un liderazgo apasionado por la palabra. Vemos aquí que habían profetas y habían maestros. Estos no eran simplemente títulos, esto era el estilo de vida de estos hombres que traían la palabra de Dios, la exponían la palabra de Dios, amaban la palabra de Dios, se nutrían de la palabra de Dios, predicaban la palabra de Dios, y la palabra de Dios de manera profética tiene tres propósitos. En primer lugar, edificar. En segundo lugar, exhortar. Y en tercer lugar, era realmente redarguir, convencer a las personas. Y esto, o consolar. Esto era lo fundamental en la palabra profética. La exposición de la palabra con el propósito, entonces, de consolar, de edificar y de exhortar. Esto era lo que estaba viviéndose. Realmente la pregunta que tenemos que plantearnos, ¿somos personas apasionadas por la palabra hoy en día? ¿Abrimos la palabra de Dios cada día? ¿La leemos? Hemos aprendido no solamente a pasar el ojo por la letra, sino a aprender a través de la palabra a escuchar la voz de Dios. Esto es realmente lo que la iglesia vivía en aquel momento. Había un liderazgo apasionado por la palabra. En segundo lugar, había un liderazgo en dependencia del Espíritu Santo. Había una dependencia total. Era el Espíritu Santo quienes le hablaban a estos hombres, les guiaban a estos hombres en el plan de la expansión en la marcha de la iglesia. Miren lo que nos dice el verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién? El Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos en segundo lugar, entonces, un liderazgo guiado por el Espíritu Santo. Esta era la normalidad en la vida de la iglesia del primer siglo. Hombres que eran llenos del Espíritu Santo, al punto que para el servicio, para la ayuda en la distribución de los alimentos a las viudas, uno de los requisitos que se tomó en cuenta para reclutarlos era que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, que vivían esta relación de intimidad, de comunión, que discernían la voz de Dios y sabían lo que Dios les hablaba para tomar decisiones respecto a la vida dentro de la iglesia y al plan de Dios con respecto a los propósitos que tenía para la iglesia. Tenían claridad de la dirección y la guía del Espíritu Santo. Vivimos conscientes de la llenura del Espíritu Santo cada día. Cada día te acercas a Dios tu Padre y le dices, Padre, lléname este día de tu Espíritu. Guíame con tu Espíritu. Lléname de tu amor, Señor, para tomar las mejores decisiones de mi vida, que honren tu nombre, que mi fe realmente no esté reñida con mi vida moral, con mis criterios independientes de ti.
¿Realmente tomamos decisiones así? ¿Somos conscientes que nuestras vidas son guiadas por el Espíritu Santo? Hoy mismo, ¿sabes tú si tu vida está llena del Espíritu Santo? Esto era lo que vemos en segundo lugar. Y en tercer lugar, un liderazgo obediente a la gran comisión. Vemos en tercer lugar que en el verso, miren, 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué cosa dice? Los despidieron. Salieron entonces de la iglesia de Antioquía para entrar a la primera provincia romana de Galacia y empezar el primer viaje misionero ahí en Galacia. Y ahí Pablo y Bernabé empiezan a predicar el evangelio. Pero vemos que esto está en sintonía al mandamiento que el Señor Jesús dio antes de irse. Por lo tanto, id y haced discípulos. Algo que Pablo y Bernabé se encargaron de hacer en obediencia al diseño del plan maestro. No hay una estrategia diferente a este plan. Este es el plan diseñado por Dios para la vida de su iglesia. Y hoy estamos viviendo esa realidad desde el capítulo 13 de Hechos. El capítulo 28 no es un capítulo que se haya cerrado. Si ustedes leen el último versículo del capítulo 28 de Hechos, nos da allí pie a que la iglesia sigue en esa dinámica, guiada por el Espíritu, predicando el evangelio hasta lo último de la tierra. Esto es el plan de Dios. En segundo lugar, una iglesia sin fronteras proclama un mensaje de poder en Jesucristo. El mensaje no es un discurso de oratoria, un discurso realmente inventado por una mentalidad, por una racionalidad. Es el evangelio de Cristo el que se predica. La palabra de Dios nos dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y este es el mensaje que seguramente también llegó a tu vida. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos dar testimonio que un día el evangelio impactó nuestras mentes, conquistó nuestros corazones y de una manera voluntaria y consciente, creyendo en Jesucristo, le entregamos nuestras vidas y el poder de Dios cambió nuestras formas de pensamiento, cambió nuestros corazones, cambió nuestras conductas y hoy somos en Cristo Jesús nueva creación? ¿Cuántos pueden decir amén? El Señor transformó mi vida, el evangelio cambió mi corazón. Esto es lo que hace, pero no solamente el evangelio cambia el corazón, sino el evangelio impacta a las familias y a través de las familias se extiende a la sociedad, ahí alterando, cambiando las estructuras sociales, políticas, económicas de un país donde es socavado desde dentro, desde los cimientos, estas estructuras rígidas, el status quo que se ha normalizado en una sociedad como la nuestra, a través de la corrupción, a través de la inmoralidad, que hoy en día se vende como la propuesta más inteligente del ser humano. Pero cuando el evangelio llega, entonces es transformadas estas estructuras, pero no solamente las estructuras del corazón del ser humano, de la vida de la familia, sino también de la sociedad, pero no solamente de la sociedad, sino también del mundo espiritual. Miren lo que nos dice Hechos, el capítulo 13, los versículos 4 al 12. Dice, ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús,
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Vemos entonces que el evangelio trae salvación a la vida del hombre, a la vida de la mujer. No importa la condición de su vida, sea esta moral, social, cultural, religiosa. No importa cómo se encuentre, el evangelio de Dios es poder para cambiar la vida, para transformar el corazón. Tú puedes decir: si me conocieras, Dios no me perdonaría. No importa lo que hayas hecho, porque Cristo murió por tu lugar y Él pagó por tu culpa en la cruz del Calvario, y su sangre, si tú crees por la fe y le entregas tu corazón, entonces el evangelio traerá a tu corazón libertad, traerá a tu corazón paz, y encontrarás en Cristo esperanza y el comienzo de una nueva vida, como muchos de nosotros aquí lo hemos hallado. Tú puedes decir amén. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios, trae esperanza, cambia la vida. Y miren, el evangelio fue expuesto y definido por el apóstol Pablo en Hechos, en el capítulo 15, los versículos 1 al 4. Perdón, en Primera de Corintios, el capítulo 15, los versículos 1 al 4. Allí el apóstol dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. El evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, escuchen bien, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas son las dos columnas del mensaje en la predicación del evangelio: la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo no hubiera muerto, estaríamos condenados, viviendo entonces confinados y derrotados por nuestros pecados. Pero si Cristo, quien murió por nuestros pecados, cargando en su cuerpo tus pecados y los míos, y clavándolos en esa cruz, no hubiera resucitado, vano sería nuestra fe. Las personas dignas de toda compasión seríamos en este mundo por estar creyendo en una ilusión, por estar creyendo en una utopía. Pero Cristo y el evangelio de Cristo se sustenta en una verdad y en un hecho histórico: su muerte y su resurrección. Y por la resurrección de Cristo, hoy tú y yo podemos empezar a vivir esta novedad de vida. Este nuevo comienzo en el evangelio, podemos empezar a vivir y a respirar la libertad que Cristo verdaderamente trae al corazón de una persona
que toma el evangelio como la verdad de su vida, cree en Jesucristo, le entrega su corazón y empieza a vivir esta verdad, donde estas estructuras de pensamiento que han gobernado la mente en tinieblas con mentiras caen como cadenas. Y nuestros ojos se abren a la verdad y la luz del evangelio ilumina nuestros corazones para empezar a vivir esta esperanza gloriosa a toda persona que cree en Jesucristo como su Salvador personal. Y vemos que cuando el evangelio de esta manera, en dependencia de Dios, en obediencia a la gran comisión, guiada por el Espíritu Santo, empieza a trastornar el mundo espiritual. Y allí se manifiestan los demonios también, utilizando personas en este mundo para resistir, para oponerse a la predicación del evangelio, como este hombre lo vemos allí, oponiéndose, Bar Jesús, oponiéndose para que el procónsul Sergio pueda creer en el evangelio. Y Pablo, con la autoridad que viene del cielo, y no es una autoridad de exclusividad, es una autoridad también para tu vida y también para mi vida, si decidimos vivir esta verdad en base a esa pasión por la verdad del evangelio, en base a esa entrega de vivir guiados por el Espíritu Santo, en base a ese principio fundamental de obediencia a la predicación del evangelio. Las credenciales del cielo se manifestará en tu vida con esa autoridad espiritual sobre el mundo del infierno, sobre el mundo de maldad, como Pablo lo hizo frente a este hombre. Miren lo que le dijo en aquella oportunidad. Le dijo de esta manera en Hechos, en el capítulo 13, en los versos allí, el versículo 10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Esa es una experiencia que Pablo conocía. Cuando Pablo se convierte, también Pablo queda ciego. Y es una experiencia que ahora él está reprendiendo a alguien como él en su momento se opuso a la predicación del evangelio, convirtiéndose en el hombre más sanguinario y cruel, persiguiendo y desolando a la iglesia. Él quedó ciego, una experiencia que él entendió lo que significa vivir gobernado por las tinieblas. Ahora le está diciendo a este hombre: y de aquí en adelante tomarán de tu mano y te guiarán. Tal cual como se le hizo a él. Tal cual como el Señor permitió esta experiencia en la vida de Pablo posterior a su conversión. Porque esto hace que el evangelio no lo retenga. Miren, ni el infierno puede oponerse al evangelio. Ni ninguna fuerza poderosa del cielo, de la tierra o del infierno podrá detener la predicación del evangelio. El evangelio sigue avanzando y hombres como Sergio Paulo y como muchos de nosotros que hoy estamos aquí, un día decidimos creer en Cristo a pesar de tener grande oposición, a pesar de tener grandes batallas en nuestro propio corazón, producto de nuestro egoísmo. Decidimos creer en Cristo, decidimos entregarle nuestras vidas a Cristo y empezamos a vivir esta novedad de vida. Gracias a Dios. El evangelio de Dios entonces es poder de Dios para salvación. Y el evangelio no tiene nada que ver con algún tipo de invención humana. No tiene nada que ver con ningún discurso de oratoria. Tiene que ver con la verdad de la historia
de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Amén. Esto es el Evangelio de Dios. En tercer lugar, una iglesia sin fronteras rompe con prejuicios de tradiciones religiosas, rompe con el legalismo que gobierna la mente y gobierna el corazón. Vamos a Hechos, el capítulo 15, los versículos 28 al 35, pero un poco para entender el contexto de este resultado. En Hechos, el capítulo 15, 28 al 35, algo estaba sucediendo. Pablo empezó a predicar en la provincia de Galacia. El evangelio entonces empezó a ser llevado por todas esas ciudades donde la gente no había escuchado antes del evangelio, y habían decisiones y habían conversiones, pero surgió otro tipo de oposición a través del cual hombres judíos que se habían convertido a Cristo, pero sus mentes no habían sido renovadas, sino que seguían siendo gobernados por el legalismo y la tradición del judaísmo, estaban empezando a oponerse, estaban empezando a desanimar a los creyentes, estaban empezando a decirles: está muy bien, el evangelio trae esperanza, trae nueva vida, pero recuerden, no son salvos si no hacen dos cosas: cumplen la ley y los hombres se circuncidan. Y esto generó un gran debate y la concentración de lo que se conoce como el primer concilio de la iglesia, donde se reunieron los apóstoles, se reunieron los maestros, se reunieron los ancianos y deliberaron, y allí empezaron una disertación. Empezó Pedro, le siguió, empezó Pablo, le siguió Pedro y terminó Santiago tomando una decisión. Pero miren en qué consistía la convocatoria de este concilio. Vamos a Hechos, el capítulo 15, los versículos 1 al 4, un poco para entender el contexto. Dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Dios, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y a través de ellos. Gracias a Dios que este concilio fue una esperanza, no solamente para la libertad de la predicación del evangelio, sino para la humanidad en general. ¿Se imagina si hoy en día no se hubiera tomado esta decisión en el que los ritos del judaísmo habían ya quedado obsoletos, y que no se impusiera, no se imponiera, no se desanimara a los hombres gentiles que estaban convirtiéndose a Cristo, mandándoseles que también, si es que no se circuncidaban, entonces no eran salvos? Esto estaba inquietando, esto estaba desanimando. Ahora se imaginan la conversión de cada creyente en el tiempo de hoy. Ya no tendríamos que bautizarlos. ¿Sabe qué tendríamos que hacer para que reafirmen su salvación? Circuncidarlos. ¿Cree usted que esta sería una iglesia conformada mayoritariamente por hombres o por mujeres? ¿No? Realmente, los que han sido circuncidados saben de lo que estamos hablando.
Pero se quería imponer esto. Miren el resultado de este debate que se llevó a cabo en este primer concilio. Vamos al versículo entonces 28 al 35. Allí en Hechos 15, los versículos 28 al 35. ¿Cómo empieza a presentar la solución a este gran problema? Dice, porque ha parecido bien. ¿A quién? ¿Y a quién más? Miren esta relación de intimidad y comunión y de discernimiento que había para poder llegar a decir expresiones como estas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien hacéis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Vemos entonces la victoria del Evangelio una vez más sobre las falsas enseñanzas, sobre la falsa doctrina, triunfando para traer la verdadera libertad al hombre y a la mujer que viene a Cristo sin restricción, porque el Evangelio se llega por gracia de Dios a través de la fe, donde no hay nada más que añadirle al Evangelio para que un hombre y una mujer sean salvos. Y en esa libertad el hombre y la mujer encuentren gracia de Dios para sus vidas, perdón para sus pecados, libertad para que las cadenas de las ataduras, de la inmoralidad, de las inconductas, de las adicciones sean rotas y vivan la esperanza de un hijo de Dios, esa esperanza gloriosa a la cual Dios nos ha llamado para vivir en total libertad. Y esto lo vemos claramente luego como producto de este concilio, de esta perturbación, de estos falsos creyentes que se habían entonces camuflado en la vida de la iglesia. Producto de esto surge la epístola a los Gálatas. Y ahí lean Gálatas en casa y van a darse cuenta cómo se desarrolla este tema. A libertad hemos sido llamados. El capítulo 5, el versículo 1. En Cristo Jesús. Gracias a Dios que Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, el templo fue rasgado de arriba y hacia abajo, y todos los ritos y ceremonias religiosas del judaísmo quedaron obsoletas, porque la sangre de Cristo ahora, por la fe, creyendo en Jesucristo, tú y yo recibimos perdón de Dios. Amén. Gracias a Dios. Pero ¿por qué se les pide 4 cosas que se abstengan? Primero, se les pide que se abstengan de la idolatría. Un tema realmente que llevó al fracaso al pueblo de Israel. Vez tras vez, la idolatría fue una plaga, fue algo que tomó el corazón y conquistó a esa nación, que lo llevó finalmente a la deportación, vez tras vez. Ese fue el primer problema espiritual que el pueblo de Israel tuvo, la idolatría. La segunda es la inmoralidad sexual en todas sus manifestaciones, como una perversión en todas las aberraciones que hoy se están normalizando, se están enseñando, se están tratando como si esto fuera más bien de superación, de desarrollo, de libertad. Lo verdadero es que esto lleva al ser humano a la esclavitud y a la derrota moral. Y se le pidió a la iglesia entonces que se abstenga de la fornicación, que se abstenga de ahogado,
¿Qué significa esto? Tomar a un animal con la sangre dentro de ella y comerla. Eso también se prohibió. No ya como una restricción en sí, perdón, sino como algo que el cristiano por amor, para no provocar al judío que recién se estaba convirtiendo y tenía todavía en su mente estos temas fuertemente del judaísmo, entonces se les dice que hay libertad verdaderamente, pero por amor. Si estas cosas le son de tropiezo al hermano, entonces yo en esa libertad decido no participar. Amén. Y en cuarto lugar, de sangre. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Vamos a Génesis en primer lugar, capítulo 9, versículos 2 al 4. Génesis 9, capítulo 9, versículos 2 al 4. Miren lo que nos dice allí. Respecto al ahogado, presten atención. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, miren, que es su sangre, no comeréis. Carne con su vida, que es, ¿qué cosa dice? Su sangre. El animal que muera estrangulado o el animal que se haya encontrado comido por una fiera realmente ahí en el camino y no se le haya sacado la sangre del animal, no se debe de comer. Esto lo tenían los judíos claro y lo entendían. Y esto podría provocar una gran ofensa al judío. Pero vamos a Levítico, el capítulo 17, versos 10 al 11. Levítico 17, versículos 10 al 11. Miren lo que nos dice ahí el texto. En Levítico, capítulo 17, versículos 10 al 11. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Obviamente los médicos saben esto, que si baja tu hemoglobina, ¿qué va a pasar? Mueres. Entonces, para que puedas tener vida, te tienen que hacer transfusión de sangre. Y de esta manera, entonces, empiezas a vivir. En ese sentido, la vida de la sangre, entonces, la vida de la carne en la sangre está, ¿no? Y yo os la he dado, miren, ¿para qué era la sangre? Como una simbología de lo que vendría en el futuro, a través de la muerte de Jesucristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Tenía una connotación de solemne y sagrado, porque a través de la muerte del corderito, entonces se derramaba la sangre y el judío de esta manera obtenía el perdón de Dios. Y esto era sagrado y estaba fuertemente arraigado todavía en la mente de los judíos que empezaban a convertirse. Y entonces a la iglesia de los gentiles que también estaban convirtiéndose, se les estaba diciendo, por amor a ellos, para que no sean tropiezo, absténganse de esto, para no provocarlos, desanimarlos también a ellos en su fe, que probablemente están empezando a caminar en el Señor. Pero, por último, vemos en Levítico 19:26 también una práctica, que todo lo que Dios ha establecido, Satanás se ha encargado de imitar. Lo único que él no puede hacer es el amor.
No conoce el amor, su naturaleza no es de amor, pero todo lo demás lo imita. Todo. Y vemos acá también en Levítico 19:26. Miren lo que dice el texto ahí. Y la restricción va también en función de esto, porque los pueblos paganos practicaban también la ofrenda de animales con el sacrificio derramando sangre. Miren lo que dice el 26. No comeréis cosa alguna con sangre. Y miren lo que dice a continuación. No seréis, ¿qué cosa? Agoreros ni adivinos. Esto también se extendió en las culturas de los pueblos que no conocían al Dios verdadero y a sus dioses les ofrecían sacrificios derramando sangre. Y este paganismo, entonces, por un lado, la solemnidad y sagrado del derramamiento de sangre se distorsionó por estos pueblos y esto tenía una connotación realmente muy fuerte y esto era grave para el judío. Muy fuerte, estaba en la mente de ellos y se les pide a los cristianos que empezaban a convertirse por amor a sus hermanos en esa libertad que ahora ustedes tienen, restrínjanse, absténganse para no ofender, para no desanimar. Y es un principio que se aplica hoy para cada uno de nosotros. Si a tu hermano le es ocasión de caer eso que para ti es libre, por amor a tu hermano, la ley del amor, entonces, ¿qué cosa? Absente. Deja de participar, deja de comer aquello que para ti es un deleite, pero para tu hermano es un tema de ofensa. No lo hagas por amor a tu hermano. Gracias a Dios que el Evangelio nos da estos principios hoy en día para conducirnos en esta libertad en el cual no estamos llamados aquí a exacerbar, provocar a la vida de nuestros hermanos. Y el Evangelio ha hecho esto. En tercer lugar, entonces, una iglesia sin fronteras rompe con prejuicios de tradiciones religiosas, rompe con el legalismo, rompe con el tradicionalismo, y el hombre y la mujer que viene a Cristo encuentra en su corazón una libertad total, con tal que esa libertad no te conduzca al libertinaje, pero en esa libertad por amor tomas decisiones hoy en día. Gracias a Dios que hemos sido sacados de esa condición egoísta, de esa condición mezquina, cada hombre y cada mujer de los que estamos aquí, y hemos encontrado en Cristo la esperanza y una opción de vida de caminar en integridad, en pureza, en libertad y en amor, guiados por la verdad del Evangelio. Esa libertad también está al alcance de personas que hoy están aquí y que en sus corazones están luchando y que en sus corazones están batallando allí con temas de inmoralidad, con temas de inconducta, con temas de adicciones, y que no encuentran paz y están en sus mentes como un martillo que les golpea, doblegando su voluntad, rindiendo totalmente sus vidas a la denigración, a vivir denigradamente, a vivir de una manera oscura, en tinieblas. El Evangelio es poder de Dios que rompe estas cadenas y te trae libertad si tú tomas la decisión de creer en Cristo como tu Salvador personal, entregándole tu vida y abrazando la verdad del Evangelio para hacerla tuya cada día de tu vida. Amén. Gracias a Dios que hay esperanza en Cristo. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar. Si en tu corazón tú estás luchando y eres consciente que necesitas la gracia de Dios, el regalo del amor por medio del Espíritu Santo que trae libertad y rompe las cadenas que te sumergen a una vida adictiva, a una vida de dolor, a una vida de humillación, levanta tus ojos al cielo. Pon tu esperanza en Cristo. Cree en el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo y experimentarás, como muchos de los que estamos aquí, la verdadera libertad
que trae Cristo a nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendito Dios, tú conoces mi corazón, conoces mi vida, sabes de mi sufrimiento, de mi dolor, de mis derrotas. Ten compasión de mi vida. Señor, yo confieso que necesito, Señor, de tu amor. Necesito, Señor, de tu gracia, tu perdón para mi vida. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Dios de los cielos, confieso mi pecado y te entrego mi vida creyendo en el evangelio glorioso de Jesucristo. Reconozco a Jesucristo como el Señor de mi vida, quien puede traer verdadera libertad y quien puede romper estas cadenas que me sumergen y me humillan. Dios, gracias te doy. Bendito es tu nombre. Y ahí, mientras todos estamos orando, si usted ha orado conmigo de esta manera, reconociendo que la única esperanza para su vida es Jesucristo, y es el único que puede darle esta libertad y traer paz a su corazón, póngase de pie. Voy a orar por cada uno de ustedes. ¿Hay alguien en esta mañana que haya orado conmigo? Póngase de pie. Que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Que el Señor la bendiga. Que Dios los bendiga. Que el Señor los bendiga arriba. ¿Alguien más? Que Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Que Dios los bendiga. ¿Alguien más? No luche en su corazón. ¿Alguien más? Gracias a Dios, que Dios los bendiga. ¿Alguien más? Póngase de pie, no tenga temor. Un día también estuvimos como ustedes aquí y decidimos ponernos de pie como una señal de que habíamos creído en el evangelio y le habíamos entregado nuestras vidas a Cristo. Los años han pasado y gracias a Dios podemos testificar lo que usted también está experimentando hoy en día. Gracias a Dios por cada familia, cada persona. Quiero pedirles un último favor. Vengan aquí. Quiero orar por ustedes. Bajen, por favor. Los que están arriba, vengan. Los que están allí atrás, vengan. Quiero orar por cada uno de ustedes. Bajen. Los que están allí también. Vengan, por favor. Bajen. Vengan aquí, aquí. Pasen, por favor. Pasen. Voy a esperar que vengan los que están bajando y todos seguimos orando, por favor. Pasen. Gracias a Dios. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, oramos, Señor, agradecidos por la palabra tuya, Señor, que es vida para nuestros corazones, Señor, entristecidos. Señor, mi Dios, para nuestros corazones doblegados. Padre Santo, solo en ti encontramos libertad. Solo tú traes paz al corazón. Bendito Dios, ponemos la vida de cada persona en tus manos, Señor. Tómalos, manifiéstate a ellos, revélales tu amor, Señor de los cielos, y bendíceles, Padre Santo. Y esta bendición tuya sea llevada también a sus familias, Padre, para que el evangelio se siga esparciendo, Padre amado, a través de la vida de ellos. Gracias, Señor, los encomendamos en tus benditas manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.